En un mundo donde el sentido parece esquivo y la desesperanza acecha en cada esquina, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente da sentido a la vida? ¿Te has sentido perdido en medio de la adversidad, buscando desesperadamente una razón para seguir adelante? En este video, te invito a descubrir El hombre en busca de sentido, un libro revelador de Viktor Frankl. A través de su experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis, Frankl nos enseña con 6 capítulos cómo encontrar sentido en las situaciones más difíciles y cómo la búsqueda de un propósito puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Capítulo 1. La búsqueda de sentido en el sufrimiento puede dar lugar a una mente más fuerte. La primera etapa del encarcelamiento se manifiesta como un shock. Al ser apresados, muchos reclusos se enfrentaron a la aterradora sensación de una nueva y cruel realidad. Como era habitual con los prisioneros de los campos de concentración, los recién llegados se vieron obligados a afrontar que se les arrebatara la normalidad para ser arrojados a una existencia infernal. Las primeras semanas de reclusión son confusas, porque todavía estás luchando por conciliar tu pasado y tu realidad actual. La conmoción daba paso a la apatía. Un desprecio total por las emociones. Dado que el deseo primordial del prisionero era proteger su yo interior, la apatía era esencial para evitar que se preocupara por nadie más que por sí mismo. El autor sugiere que, a medida que el exterior se endurece y se hace opaco, podemos sentirnos más fuertes por dentro. Mientras los cuerpos de los reclusos se deterioraban en los campos de concentración nazis, sus mentes y almas se fortalecían, y la conexión con los poderes más allá del mundo físico aumentaba. Los prisioneros afrontaban sus desgracias desarrollando sueños vívidos del futuro, visualizando el cese de su sufrimiento. No había necesidad de deseos triviales por nada que no asegurara la supervivencia. Por ello, se produjo un drástico descenso de la libido entre los reclusos. No les importaba casi nada, excepto la política y la religión, siendo esta lo primero y más importante. Al parecer, nuestro espíritu se fortalece cuando buscamos un sentido en tiempos difíciles. Así, los que tenían un espíritu fuerte podían soportar incluso las peores torturas físicas. Viktor Frankl también afirmaba que el amor era un componente clave de la voluntad de sobrevivir. El simple hecho de saber que tienes a alguien por quien vivir facilita la supervivencia en una situación dura. El sufrimiento puede ser mortal, pero el amor es tan fuerte como la muerte. Ante las dificultades y la muerte, el amor mantiene la mente viva. El recuerdo de un ser querido es suficiente para sobrevivir. También ayuda a tener recuerdos de tiempos mejores. La mente de una persona encarcelada repite los recuerdos agradables y la mantiene en un estado de rememoración dichosa como forma de alivio. También puede sintonizar más con el arte, la belleza y la naturaleza, o incluso aumentar el sentido del humor. El hombre en busca de sentido relata las experiencias del autor Viktor Frankl como prisionero en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl aprendió mucho sobre la supervivencia a través de sus experiencias y las de los demás reclusos a los que observó detenidamente. Aunque seguramente no estarás nunca en un campo de concentración, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Frankl tomó nota de los rasgos y creencias que hacían que algunos prisioneros sobrevivieran a las duras condiciones que otros no podían soportar, y tras abandonar el campo, enseñó estos principios. Ahora te toca a ti aprenderlos. Este resumen te mostrará qué hacer en una crisis emocional y cómo encontrar el sentido incluso en el dolor. Los que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Viktor E. Frankl. Capítulo 2. No hay sufrimiento que no podamos superar. La teoría de que el hombre puede sobrevivir a todo se puso a prueba y se demostró en los campos de concentración nazis, donde la gente tuvo que soportar lo que solo puede describirse como el infierno en la tierra. Aunque todos pasaron por el mismo calvario, algunos sobrevivieron para contarlo. Uno puede sobrevivir a cualquier cosa si se lo propone, incluso a un campo de concentración. Pero en esta nefasta realidad, empiezas a notar que hay claridad mental y que las cosas más pequeñas pueden proporcionarte una profunda alegría. Estas cosas, aparentemente sencillas, facilitan que la mente procese el alivio. El mero hecho de saber que podrías recibir 2 rebanadas de pan en lugar de una supuso un mundo de diferencia para los reclusos de los campos de la muerte de Polonia. Encontrar un poco de alegría en medio del sufrimiento es clave para sobrevivir.
nos mantiene agradecidos. Independientemente de su situación, las personas pueden cambiar o mantenerse firmes. La mayoría de los presos recurren a métodos de supervivencia despreciables y echan la culpa a su entorno. Pero no se puede arrebatar a una persona el derecho a elegir quién es y quién quiere ser ante los problemas. Cuando los individuos encarcelados buscan el sentido de su situación, deben verlo como una oportunidad para obtener la plenitud y encontrar un propósito, porque la vida no puede estar completa sin sufrimiento. En su deseo de sobrevivir, no deben perder la humanidad. Las tácticas que empleamos para sobrevivir no deben ser a costa de nuestra verdadera naturaleza. Lo más duro de la reclusión para Viktor Frankl fue no saber cuánto duraría. Esta incógnita solía hacer que muchas personas en los campos de concentración se rindieran y simplemente se consumieran porque no podían imaginar un futuro más allá de sus vidas tras las alambradas. El sufrimiento pierde su efecto una vez que lo comprendes y puedes darle sentido. Una vez que lo haces, liberas espacio para la fe en el futuro y fortaleces tus verdades espirituales y mentales. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Viktor Frankl. Capítulo 3. Buscamos el sentido todo el tiempo, anhelando algo distinto a la realidad en la que hemos nacido. Los seres humanos no pueden vivir sin sentido, ya que es una motivación primaria. Una forma de anhelo instintivo de algo más allá de la realidad que lo controla todo. Se argumenta que el sentido es un concepto arbitrario conjurado en forma de mecanismo de defensa, pero va más allá de lo racional y se convierte en una convicción más profunda de que uno puede vivir o morir por sus ideales y valores. Una persona puede enfrentarse a la frustración al intentar ejercer su derecho a definir su sentido. Este conflicto, llamado frustración existencial, se produce cuando encuentra grandes dificultades para encontrar el sentido de su existencia y la voluntad de definir el propósito de su vida. A veces, intentar encontrar el sentido de nuestra vida puede causar más daño que alivio, provocando una tensión interior. Pero este conflicto es necesario para que la persona sobreviva, lo que da lugar a la neurosis noogénica. Noos significa mente en griego, que se refiere a la gran angustia de la mente cuando busca y no encuentra el sentido de la existencia. Aceptar la tensión que hace que uno siga buscando un nuevo significado se llama noodinámica y es aplicable a todo el mundo. El sentimiento de descontento y el deseo de mejorar lo que hemos logrado funcionan positivamente, ya que así manifestamos nuestra voluntad de sentido. Solo aceptaremos una vida mediocre si la vivimos sin tensión. La presión de la frustración existencial actúa como catalizador del cambio. Sin embargo, la gente suele sufrir una sensación constante de falta de sentido denominada vacío existencial. Esta sensación de aislamiento, inherente a la generación moderna, está causada por el vacío de una existencia sin sentido, que deja un profundo sentimiento de aburrimiento, causando agresividad, depresión y adicción, condiciones que a menudo culminan en el suicidio. En estos momentos de angustia mental, la logoterapia, el tratamiento psicoanalítico que emplea una búsqueda de logos o significado, puede ayudar. Puede llenar el vacío con un propósito definido y evitar una recaída en hábitos destructivos. ¿Sabías que en Alemania los judíos fueron excluidos de la vida pública el 15 de septiembre de 1935 cuando se promulgaron las leyes de Nuremberg? Estas leyes también privaron a los judíos alemanes de la ciudadanía y del derecho a casarse con otros alemanes. Capítulo 4. El sentido de la vida es diferente para cada uno de nosotros. La vida significa cosas diferentes para cada persona. No hay un significado definido o abstracto para la vida, sino uno relativo y siempre cambiante. Por tanto, solo podemos definir el propósito de la vida en un momento, situación o persona determinados. Así que no te preguntes qué es la vida, sino qué es la vida para mí. La logoterapia proporciona a los pacientes la conciencia de su papel en la definición de su existencia. El logoterapeuta debe ayudar al paciente a ver su vida con más claridad. Un paciente puede encontrar el sentido de una de estas tres maneras: realizando una acción que lo distraiga del dolor y lo haga sentirse realizado, experimentando algo significativo, interactuar con alguien cuya compañía disfrute,
desarrollando una actitud positiva hacia el inevitable sufrimiento. Un paciente puede encontrar el sentido cuando actúa o experimenta la cultura y la naturaleza o interactúa con alguien amándolo. El amor es la única forma de descubrir el interior de otra persona y conocer su verdadero ser. Permite ver sus rasgos y potencial y ayudarla a liberarlos. En la logoterapia, el amor no es solo sexo, sino el instinto primario del que nace el deseo de tener sexo y, como tal, el sexo es solo una de las muchas formas de expresar el amor. El amor fomenta la revelación total. Si quieres encontrar el sentido de tu vida, ámate primero a ti mismo. La tercera forma de encontrar el sentido es el sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo es una forma de vida y, como tal, tiene su sentido. Se puede buscar el sentido a partir de este estado, pero el sufrimiento no es necesario para hallarlo. ¿Existe entonces un sentido último? Sí. La logoterapia trata de identificar ese supersentido independientemente del punto de vista religioso de la persona. No intenta extraerlo del sistema de creencias del paciente, sino que le da un sentido dentro de su sistema de creencias que explique en última instancia su vida. Capítulo 5. La logoterapia es una técnica de psicoterapia que combate las dificultades cotidianas. Ya hemos mencionado brevemente la logoterapia en contraste con la psicoterapia, pero aquí profundizaremos un poco más en los detalles de la técnica y en lo que pretende conseguir. La logoterapia ha desarrollado una técnica especial para ayudar a las personas a enfrentarse a dificultades cotidianas como el miedo. Encuentra un punto de partida común en los pacientes neuróticos, la ansiedad anticipatoria, que hace que el enfermo tema algo que puede ocurrir en el futuro. Esto se denomina hiperintención y tiene un estado similar conocido como hiperatención, que puede conducir a la enfermedad. El paciente presta una atención exagerada a una afección y sus síntomas se ven afectados por ella. El miedo a que algo ocurra puede hacer que ocurra. La técnica de intención paradójica ayuda a arreglar esta situación. Su objetivo es liberarse de los miedos anticipatorios, haciendo que el paciente tenga pensamientos que pueden provocar los efectos deseados. Por ejemplo, si te da miedo sudar en público, debes pensar: esta vez debería sudar aún más. La lógica es que inviertas tu actitud hacia el problema percibiéndolo como un reto. La psicología inversa puede obligar al cuerpo a anular los impulsos de ansiedad en tu cabeza. Como la logoterapia trata de combatir la neurosis, primero la aborda en relación con la edad de los enfermos. Para la mayoría, la neurosis es una forma de nihilismo. La creencia de que el hombre no es nada sino el resultado de condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas o el producto de la herencia y el entorno. Este sentimiento de la nada no es diferente del vacío existencial mencionado antes. La logoterapia afirma con certeza que el hombre no es más que un ser finito, que no es solo un producto del entorno, sino que es el responsable de lo que el entorno hace de él. Capítulo 6. El optimismo nos ayuda a dar sentido al sinsentido de los sufrimientos. El hombre siempre puede determinar su naturaleza ante cualquier situación, porque no existe ninguna condición que pueda librarle completamente de la libertad. Así, incluso en un estado neurótico, el paciente tiene un residuo de libertad para decidir curarse o permanecer en ese estado. Nuestros pensamientos reflejados en nuestras reacciones corporales nos influyen profundamente. Todos tenemos el poder de elegir nuestras respuestas, incluso ante dificultades extremas. Una persona puede refugiarse en el amor o en un mayor aprecio por la vida que el que tenía antes del sufrimiento. El autor cree que el ser humano posee pandeterminismo. Pase lo que pase, puede levantarse para afrontar la situación y no dejarse pisotear por ella. Este enfoque de la vida se conoce como optimismo trágico, creer que hay algo bueno en las situaciones aparentemente desesperadas. En la logoterapia, el optimismo trágico busca convertir el sufrimiento en un logro humano, utilizar la culpa para mejorar, extraer un incentivo de la naturaleza transitoria de la vida. Este estado no puede forzarse. Hiperintención, ya que necesitamos un motivo para sentir emociones. El optimismo trágico es la búsqueda de sentido en tiempos difíciles y puede conducir a un resultado positivo y crear un sentido más profundo de propósito en las personas. Uno puede aprender a ser trágicamente optimista si puede decirse a sí mismo que debe encontrar el mayor significado de su sufrimiento, no rendirse ni recurrir al placer inmediato, las drogas, el sexo e incluso el crimen.
El logoterapeuta debe ayudar al paciente a encontrar su otra parte y a revigorizarla, sustituyendo el vacío que carcome el alma. Conclusión: a diario nos enfrentamos a momentos desagradables en nuestra vida, o algunos, como los prisioneros de Auschwitz, viven una vida de sufrimiento. Cómo reaccionaremos ante estas circunstancias depende totalmente de nosotros. Por muy terrible que sea, una situación no puede cambiar lo que eres y serás, así que debes buscar tú mismo el sentido de esta vida y hacer las paces con ella. Imagina un futuro para ti más allá del sufrimiento. Una vida carente de sentido o de deseo de futuro hará que te consumas pronto. Los prisioneros de los campos de concentración fueron sometidos a las peores condiciones posibles. Algunos lograron salir con el alma y la mente intactas y siguieron siendo buenas personas porque, en lugar de dejar que la situación definiera sus vidas, buscaron el sentido y las respuestas a las preguntas que la vida les planteaba. No podemos existir sin sentido y nos pasaremos la vida buscándolo. Es importante que no quedemos atrapados en el ciclo de angustia asociado a la crisis existencial a la que nos enfrentamos. El truco es darse cuenta de que no hay un significado fijo para la vida. Por tanto, debes crear ese sentido para ti mismo. Tú eres el capitán de tu barco. No percibas el sufrimiento como una parte innecesaria de la vida, porque el dolor nos ayuda a crecer. Sin embargo, los acontecimientos graves ponen a prueba nuestra personalidad, ya que nos enfrentamos a la elección de seguir siendo amables o hacer cosas malas para vengarnos de las circunstancias. Recuerda que siempre tenemos la libertad de elegir cómo comportarnos. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Viktor E. Frankl. Prueba esto. Las tragedias son situaciones normales de la vida. Todos tendremos nuestra parte de ellas, pero podemos aprender a responder de forma positiva, por ejemplo, practicando el optimismo trágico. Cuando nos enfrentamos a situaciones vitales difíciles y dolorosas, el optimismo trágico nos permite encontrar esperanza y sentido. Otra estrategia relacionada para sobrevivir al dolor es aferrarse a tus relaciones más cercanas y significativas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la búsqueda de sentido y significado en nuestras vidas. Recuerda, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan encontrar sentido en sus vidas. Juntos podemos descubrir el poder transformador del propósito y la esperanza. Deja un comentario y comparte tu experiencia con el libro El hombre en busca de sentido. Recuerda, el hombre puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Hasta el siguiente video.